Este, es que me estaba viendo yo así de paradito. ¿Y cómo empezó? ¿Ya? Ya está grabando. Ok. Ya, o sea, ya nada más es como Sí. si quieres pararte, Sí. si quieres ahí. Hágale movimientos de cámara. ¿Qué está quedando grabado? Ya está grabando. Sí. Muy buenas tardes a todos, les damos la gran bienvenida a esta conferencia que, como ven, bueno, el agua nos está tratando un poquito mal, pero para como está hay buena asistencia, esperemos que vaya llegando más gente. Vamos a intentar un formato estilo programa de la radio. Interactuaremos como normalmente lo hacemos cada programa, cada 8 días, sábado en las mañanas, y el tema es las 3 caras de Conin. Vamos a ver las distintas facetas que se han creado de este personaje a través del tiempo y con los documentos que se han ido encontrando, cómo va variando ciertas características de su personalidad hasta quedar totalmente asombrados de qué es lo que, de la información que encontramos ahí, porque incluso todavía en este siglo XXI se han encontrado escritos en donde, bueno, se habla de cómo fue el punto de contacto entre, digamos, Querétaro y la llegada de los españoles. Sabemos que en 1521 cae la gran Tenochtitlan, pero a partir de ahí Hernán Cortés, para empezar a dominar el resto del país, va poco a poco tomando las estancias que eran antes del Imperio Azteca. Y aunque conocían los límites y Querétaro aparentemente estaba dentro de ellos, bueno, fue asignando encomiendas, pero digamos los encomenderos, al estar ya tomando posesión de sus tierras, pues o estaba muy lejos o no les gustaban las tierras, y así poco a poco, bueno, pues no iban. Por ejemplo, fue el típico caso de Querétaro. Se supone que desde 1522 estaba asignado en una encomienda que da Hernán Cortés, pero realmente nadie o prácticamente nadie llegó a estos territorios para conocerlo. Y de ahí se va a zanjar un problema cuando se produce una segunda invasión de un conquistador que se llamó Nuño Beltrán de Guzmán, que digamos él invadió lo que actualmente es Michoacán y Jalisco, y a todo este territorio él lo llamó la Nueva Galicia, y se establece como una especie de enfrentamientos entre lo que ya estaba, que era la Nueva España, y esta nueva conquista de Nuño Beltrán de Guzmán, que son partes de Guanajuato, Michoacán y el estado de Jalisco, y Querétaro queda en medio como también quedaba en medio en tiempos mesoamericanos, exactamente como entre aztecas y purépechas, que eran, digamos, los dos imperios que estaban antes de la llegada de los españoles, se peleaban Querétaro. Ahora va a ser un pleito entre la Nueva Galicia y la Nueva España. Repito, interactuaremos estilo programa. El moderador va a ser José Quesada Fox. Ya ahorita yo nada más estoy dando una introducción y espero, si tienen alguna pregunta, bueno, la pueden hacer llegar como normalmente nos llega en la radio y las trataremos de contestar. Entonces,
Les doy la más cordial bienvenida y los dejo con nuestro moderador José Quesada. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes. Yo pensaba empezar el programa como siempre diciendo Ecos de la Antigüedad presenta su programa Las Tres Caras de Conin. Bueno, pues primero una disculpa de que no está Alonso Santamaría con nosotros, pero pues por causas de fuerza mayor de último momento tuvo que dejar de asistir hoy, tiene un trabajo que hacer, que presentar, y pues nos pidió que aquí nos enfrentáramos y yo me puse voluntario. Bien, creo que primero hay que presentar a nuestro panel, como lo hacemos todas las semanas. Está integrado el panel por Gerardo Sánchez, Esteban Galván, nuestro querido productor Raúl Rodríguez Lucio y un servidor José Quesada Fox. Y en este programa, como ya lo explicó Raúl, vamos a intentar acercarnos a la persona de Conin, o Fernando de Tapia, como fue su nombre ya castellano, Hernando Fernando de Tapia, o su nombre original Conin. Y la intención de esta investigación que hicimos todo el equipo es buscar esas tres facetas que nos pareció que encontramos en el personaje, pero tomando en cuenta que hay gente que quizás no conozca bien de qué estamos hablando de la fundación de nuestra ciudad de Querétaro. Básicamente Conin está relacionado a la fundación de nuestra ciudad de Querétaro. Le voy a pedir a Esteban, que es la parte que nos hubiera tocado, si Esteban nos puedes hacer una síntesis de la leyenda o todo lo que hay en base a la fundación de la ciudad. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué personajes intervinieron? ¿Por qué es importante? Etcétera, etcétera, para de ahí ya aterrizar y poder hablar más concretamente con... Claro que sí, gracias José. Pues sí, vamos a empezar con una de las caras y la más conocida diría yo, de Fernando de Tapia, o Conin, o Coni, que también así se le conoce. Y bueno, él nace alrededor de 1480 en Nopala, en el estado de Hidalgo, que bueno, en aquel momento todo eso pertenecía a Jilotepec, que era tributario a su vez de los mexicas. Él, de profesión, era mercader, pusteca, como se conocía en aquella época estos hombres, y cuentan que cuando Hernán Cortés empezó el asedio a la Gran Tenochtitlán, él se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo, ve cómo cae la Gran Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés y de toda aquella gran cantidad de etnias y de hombres de diferentes etnias del país que pues no querían a los mexicas, estaban bajo su dominio, y ve cómo empiezan a repartirse todas las tierras, todo lo que en algún momento fue pues la gloria de Mesoamérica. Él convence primeramente a sus hermanas, de que pues ya no es cuestión de estar ahí. Convence a algunos vecinos, a algunas personas muy cercanas a su familia, y empiezan una travesía. Uno de los lugares que Fernando de Tapia o Coni realizaba muy seguido era hacia este lugar. Esta región era frontera entre lo que se conocía o que después los españoles llamaron como la Gran Chichimeca y el Imperio Mexica. Inclusive por ahí se menciona que estaba algunos grupos militares defendiendo esta frontera. En realidad, pues aquí había mucha influencia tarasca o purépecha, para ser más precisos. Había otomís, que pertenecían a Jilotepec. También había pames, que eran una de las etnias más tranquilas, ya no eran tan usados como otros, como los simpeses, que sí eran muy aguerridos, que todavía un par de siglos después seguían dándole lata a los españoles.
y bueno, jonases también que eran algo aguerridos. Todos ellos llegaban a este lugar. No se puede precisar exactamente dónde estaba la ciudad de Querétaro, que en su momento se llamó Tlaxco. Algunos datos nos indican que, bueno, es en la Cañada. Por la forma, todos los que han podido ir por aquel lugar verán que cuando uno va por la carretera vieja, no por la nueva, a izquierda hay un macizo pues montañoso, unos cerritos, a derecha igual, y dan la idea visual de que es un fuego de pelota, una de las tantas formas que existieron del fuego de pelota en la época prehispánica. Bueno, después de mucho caminar, realmente con lo que traían puesto, por decirlo de alguna manera, y según lo cuenta el mismo Conín, llegaron a este lugar, habitaron unas cuevas y pues ahí empezaron a hacer su vida. Después de algunos años, estamos hablando que la Gran Tenochtitlán cayó en 1521, alrededor de 1530, 31, de pronto llega un español que viene, como bien mencionó hace un momento Raúl, viene de acá de Acámbaro. Empieza a tener tratos con él, acepta el yugo español y por la imagen que nos presenta esta tradición y la relación de méritos que él mismo escribió muchos años después, pues es un hombre sagaz. Lo tenía que hacer al momento de dedicarse al comercio y comerciar con personas que eran, vamos a entrecomillarlo, enemigos de los mexicas. Recordemos que nunca se pudieron ver purépechas con mexicas. Y bueno, qué decir ya de los chichimecas genéricamente hablando. Recordemos que son varias etnias. Acepta todo también este hombre porque ya se dio cuenta años atrás de que es difícil combatir contra todas estas nuevas ideas que traen los españoles y finalmente acepta algunas cosas. En esta expedición Hernández Bocanegra no trae un sacerdote con él, regresa a Cámbaro para llevarlo o traerlo aquí a esta región y empezar a convertir y a bautizar a todos aquellos que acepten el yugo español. En ese momento por ahí los habitantes de esta región se molestan mucho porque tienen alguna idea vaga de lo que son los españoles y no les gusta que Coní empiece también a negociar con ellos. Finalmente pues regresan, siguen las pláticas y se hace una gran fiesta el 24 de julio de 1531. Algunas personas lo ubican en lo que ahora conocemos como el Monumento de Pan, un poquito antes de la entrada a la Cañada, si uno va de aquí para allá, a mano izquierda, y ahí se llega a esa gran fiesta, se llega a ese acuerdo de que tiene que haber una pelea a puño cerrado, que no puede una haber fiesta en donde, por cierto, había pavo, codornices, vino español, había pulque. Me imagino, bueno, en algunas crónicas franciscanas se explica lo curioso, lo emotiva y lo alegre que fue esta fiesta. Y al día siguiente, y aquí viene lo increíble, pues se reúnen los dos ejércitos a pelear a golpe. Por ahí algunas de las crónicas mencionan que eran 25,000 chichimecos. Imagínense la cantidad de personas. ¿Dónde habitaban? ¿De dónde llegaron 25,000 personas? Si les hemos de creer. Bueno, los españoles pues también traían un grupo de otomís importantes. Pues será este evento el 25 de julio, desde las 4 de la mañana empiezan a llegar los dos ejércitos al lugar donde se habían puesto de acuerdo, que lo conocemos ahora como La Cruz, o el Cerro del Sangremal en aquel tiempo, y cuyo nombre original, según algunos testigos que después tienen que acudir a la justicia para resolver ciertos problemas de tierras entre ellos y los españoles de Teotepec y Acámbaro, bueno, pues lo mencionan de dos maneras.
Lotopeque y el otro es Yulotepeque. Bueno, son dos testigos, uno de nombre Jive, que es del que me acuerdo, el otro se me va de momento a la memoria su nombre, pero en este juicio menciona que en este lugar ahí colocaron una cruz como mojonera para indicar que pues hasta ahí estaban los límites de la Nueva Galicia. Sí, no, es que a mí me gustaría pues como ir un poquito antes o precisar. Los que llevamos ya algunos años viviendo en esta ciudad o son originarios de aquí, de la ciudad de Querétaro, pues en los años 80, principalmente en los 90, se hizo mucha fama de esta fundación de la ciudad. De hecho, cuando vienen de México, pues está a la entrada de la ciudad, está la estatua de Colín. Ustedes vienen de México, los que vienen no hayan venido hoy de la Ciudad de México, pues se encuentran, lo primero que nos saluda aquí a la ciudad de Querétaro es la estatua de Colín. Y luego baja uno a lo que es el barrio de la Cruz y se encuentra lo que es la Plaza de los Fundadores, frente al Templo de la Cruz, donde está la estatua de don Fernando de Tapia, entre otros, que es la misma persona. Y esto viene en relación a esas crónicas franciscanas que hubo sobre el siglo XVIII, si no estoy mal, el siglo XVIII, las crónicas franciscanas que empezó con esta famosa cruz de piedra, que es una de las crónicas, después la relación de la provincia de Michoacán, que es de Fray Espinosa, ¿verdad? Y otras crónicas de Beaumonte, es otra crónica, que narran este hecho de una forma que se hace pintoresca, como lo vas describiendo, Esteban, porque esta dichosa batalla pactada, primero un mes antes, el día 24 de junio del año, porque luego, a ver si Gerardo está de acuerdo en el año, ¿verdad? Si es 1531, o no es 1522, o 1540, y ahorita vamos a tratar de esclarecer por qué todas estas confusiones. Pero el 24 de junio primero se conquista un pueblo que se llama algo así como Iztachichimecán, que es lo que hoy es San Juan del Río, por eso la fiesta de San Juan, que fue justamente ayer, 24, ¿verdad? La fiesta de San Juan, y un mes después avanzan sobre Querétaro y en un lugar que se llama Cerrito Colorado, cerca de la hacienda de Cerrito Colorado, sale un jefe chichimeca, ataviado con plumas y no sé qué vestimenta, tirando flechas y haciendo alardes, y es donde se hace este diálogo, esta comida de la que ya nos explicaste, y se acuerda la fundación la batalla a mano partida. Pero no sé quién nos quiera contar de nuestros queridos panelistas, es la batalla, ¿verdad? Vamos a hablar de la tradición, es la batalla, se da desde el amanecer, desde el día 25 de julio, y la batalla va transcurriendo en el día. Digo, era una batalla pactada, pero como cualquier buen pleito, ¿verdad? Ya como iba pasando el día, iba subiendo el calor de la batalla, ya los puñetazos se estaban poniendo fuertes, las patadas, las mordidas, y al atardecer, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me quiere platicar qué sucede? Vamos, Gerardo. Bueno, voy a terminar estuvo bien. Voy a terminar la leyenda. Bueno, les digo, desde las 4 de la mañana se reúnen los ejércitos, prohibido utilizar armas, aunque hay disparos de salvas y todo, siempre al aire, igual los chichimecas, sus flechas al aire, mientras el grupo en esta planicie de Sangre Mar pelean. La lucha, según estas crónicas, duró 11 horas, y al cabo de estas 11 horas, ya cansados y ya también pues bastante enardecidos los dos bandos, se oscurece el día. Algo que es increíble, por ahí algunos de los mismos cronistas mencionan que pues se debió a que pues estaban allí peleando y todo, pues levantaron el polvo, la misma pólvora de los cañones, de los arcabuces y todo, pues se oscurece esto. La cuestión es que se oscurece, ven una cruz en el cielo, seguramente algún rayo provocado por lo poco que quedaba del sol, y se alcanzan a ver las estrellas, principalmente dos al lado de esta cruz.
lógicamente al ver, bueno, se me va a ver lo más importante, recordemos 25 de julio, día del Señor Santiago, patrono de los españoles. Recordemos que su grito de guerra era "A por Santiago", y empezaban las batallas, y esto desde que los moros tenían invadido ya por el 700 la península ibérica, que empieza la reconquista hasta 1492, en que logran expulsarlos. Y bueno, pues el Señor Santiago siempre andaba presente en todo esto, y aparece él también. Por allí en algunas crónicas dicen que él mismo bajó en su caballo blanco a repartir algunos golpes. Recordemos que no podía matar moros, además de que no había aquí en esta tierra, y se había pactado a golpes, entonces también él reparte golpes. Viendo esto, pues lógicamente, y el cansancio, después de 11 horas que estás ahí peleándose con el enemigo, pues deciden terminar aquella batalla y aceptar el yugo español. Aceptan esto, y bueno, después viene lo que ya conocemos nosotros, de que piden una cruz como la que vieron en el cielo. Les dan primero una de madera bastante alta, por cierto, pero no les gusta. Inclusive, como los españoles no querían cambiarla, una noche van los indígenas, los nativos de aquí, y esconden la cruz, la quitan y la esconden. Y no queremos una. Van aproximadamente ya por lo que ahora sería Pedro Escobedo, y por allá hay minas de cantera, les traen unas piedras de cantera, hacen una cruz, pero tampoco es el agrado de ellos. Y bueno, aquí entra ya la parte de la gran tradición y del misticismo de todo esto. Hacen una caminata aquí muy cercano, aquí por donde estaría la Cuesta China, y encuentran 5 piedras de cantera de manera milagrosa, porque ahí se supone que no había cantera. Traen las piedras, se hace la cruz que conocemos ahora como la Santa Cruz de los Milagros, que bueno, empieza a hacer milagros aquí en la población de Querétaro, y crece esa devoción por esta Santa Cruz. Bueno, hasta aquí la tradición. Bueno, como verán, no crean que agarré el celular así nada más por distraerme, como se hace muchas veces, sino porque aquí Beatriz, Mónica. ¿Perdón? Mónica. Mónica, pues ya estoy cambiando el nombre. Mónica nos está haciendo el favor de hacer una función que también es muy importante en nuestro programa, que es transmitirlo por Facebook, que es la vía o canal por el que nos comunicamos con ustedes, por donde podemos recibir preguntas, comentarios, y además expandirnos hasta Colombia y otros países, ¿verdad? Hasta Europa, en todos lados vamos a dar. Y bueno, pues por eso me puse, porque es parte, estar viendo si recibimos preguntas, comentarios, y bueno, perdón, ahora sí, Gerardo, que nos ibas a hacer un comentario, ¿verdad? Sí, muy bien, pues toca mi turno. Ya Esteban nos hizo el comentario, lo que normalmente se ha dicho de la leyenda, de la historia, de cómo fue los primeros años o cómo fue esa batalla. Poquito antes, lo que sucede, ya no lo contó Esteban, y poquito después, que lo vamos a abordar el día de hoy. Lo que nos toca a nosotros es la otra cara, la otra faceta, es analizar la verdadera cara del Conín, pero ya no de leyenda, sino de historia, lo histórico. Hay varios escritos que se han podido recuperar en tiempos recientes sobre la trayectoria de este personaje, de cómo se desenmascaran ciertas cuestiones de lo que el hombre se nos ha comentado o se nos ha dicho. Algunos pueden ser datos relevantes y quizás un poco duros hacia la persona de este personaje, pero bien vale la pena comentarlo. Esteban decía que el hombre nació hacia el año de 1480. Todavía Mesoamérica y el continente americano no era descubierto. A los 12 años de Conín fue cuando llega Colón, y cuando Conín tenía aproximadamente 21 años, más o menos, es cuando se hace la conquista de México a manos de Cortés, ¿no? Esto nos da una referencia porque cuando sucede esto, ya de 21 años, sin duda ella tenía una cierta idea de la situación, un cierto conocimiento tanto de la geografía, de donde él se movía,
como de la situación de política que venía, bueno, política y militar que venía. Como bien comenta Esteban, él era un hombre que se dedicaba al comercio, y además déjenme decirles de que Conin, si era una persona letrada en su momento, porque hablaba varias lenguas. Para poder hacer los trueques y poder ir al mercado de Tlatelolco e ir hacia Tenochtitlan, pues tuvo que hablar otra lengua. Él era otomí. Como bien dice Esteban, nace él en Nopala, Hidalgo. Bueno, ahora Hidalgo, ¿no? En aquel tiempo su cabecera era Jilotepec, y Jilotepec daba tributo a los mexicas. Pero entonces él, mientras quizás los españoles llegaron en 1519 a Tenochtitlan, por supuesto seguro estoy de que él empezó a ver, empezó a vislumbrar, empezó a saber lo que se venía, cuando empezó precisamente ya lo que fue la pelea, que fue básicamente ellos llegan en el 19, y en el mismo 19 empieza a haber, ocupan los españoles puestos importantes dentro de la ciudad, como el palacio de Axayacatl. Él se da cuenta de que algo está sucediendo y empieza a tomar ciertas previsiones. Insisto, ella tenía 21 años. Cuando se da lo de la conquista, él sabe que inminentemente va a continuar hacia el norte. Va a continuar hacia el norte, sabiendo que ellos habían llegado a la península de Yucatán y empezaron por el Golfo, Veracruz, y llegan hacia México. Sabía que iban a enfrentarse, ¿no? Por un lado estaban los mexicas ya conquistados, pero por el otro lado estaban Morelia, estaban los purépechas, que aún no estaban conquistados, que era también otro gran reino, era otro gran reino. Pero esta parte, que es Querétaro, Jilotepec, todo lo que tenemos hacia el Estado de México, pues no estaba todavía no estaba conquistado. Conin, junto con sus 7 hermanos, familiares y amigos, se vienen a estas tierras que él ya las conocía. Estas tierras, Querétaro, se supone que los chichimecas estaban habitando la cañada. Entonces, de una manera u otra debió de él pedir un permiso para habitar estas tierras, y se granjea a los chichimecas sembrando y dándoles un tributo. Los chichimecas complacidos aceptan, y entonces él empieza a escalar ante la imagen de ellos, pues una imagen de un hombre conciliador, pero que también sabía negociar. Cuando finalmente los conquistadores pasan por Querétaro, es entonces cuando se empieza finalmente a dar esta historia. Conin, o Conin, o Nanacach, tiene varios nombres, ¿no? Nanacach en náhuatl significa ruido, y su nombre es en otomí, Conin o Conin. Bien, parte de esta historia que yo les narro fue cuando Hernán Pérez de Bocanegra, del que ya nos habló Esteban, él era un subordinado de Nuño de Guzmán. Él ya había conquistado a los purépechas y la parte también de Jalisco, por así decirlo. En el mapa tenemos todo lo que es Michoacán y todo lo que es el estado de Jalisco. Él pide que se vayan a conocer estas zonas, para que entonces Nuño de Guzmán pueda pedir tributo y separarse de Hernán Cortés, quien ya tenía conquistada la parte centro. Nuño de Cortés, Hernán Pérez de Bocanegra, convence a Conin, le dice que lo ideal es que él hable con los chichimecas para que puedan tener una conquista, o que puedan tener una intrusión sin tener ninguna serie de golpes ni de matanzas, de la cual ya se estaba hablando aquí por lo que había sucedido. Conin habla con
pariente político suyo es San Luis de Montañés. Nicolás San Luis de Montañés, quien era cacique de Jilotepec. Habla con él, platican. Obviamente Conín tuvo que haberle mostrado las bondades de la tierra y de que ella tenía un acercamiento con un español para que ambos tomaran la idea de que podría ser bueno pasarse al bando de los conquistadores que defenderse contra las armas y contra toda la ingeniería que ellos traían y que los naturales no conocían. Finalmente Conín se arma de parte de un séquito. Estamos hablando de que él tenía arriba de 500 soldados, según los escritos, y comienza su travesía en Ixtaquechichimecan, que es San Juan del Río. Allí había alrededor de 10 casas de los chichimecas. Finalmente, Conín y San Luis de Montañés toman ese poblado, como bien decía José, y lo conquistan, lo toman para ellos, para darle tributo y rendirse a Nuño de Guzmán. Ellos desde San Juan del Río mandan una misiva hacia el jefe chichimeca de aquí, de Querétaro, para decirles: es menester que ustedes adopten las enseñanzas que traen los españoles. Obviamente la gente chichimeca que era una gente que sabía pelear, que sabía defenderse, y dijeron: no, ¿cómo lo vamos a hacer? Conín trata de explicarle las bondades, de lo contrario va a pasar lo mismo que lo que pasó allá con los mexicas. Por supuesto que él trata de defenderlo y ellos, según dicen: órale, está bien, pero en señal de buena voluntad vamos a enfrentarnos a mano limpia, sin pistolas, sin armas, a mano limpia. Vamos a ver si eso sucede. Manda una misiva, le regresa la misiva, Conín acepta, y bueno, ya pasa lo que nos había comentado Esteban. Sucede una pelea y todo lo demás ahí, ¿no? Conín, en ese año, poco antes de lo que estoy narrando, sobre el año 1528-1529, él cambia su nombre y los naturales se ponían el nombre de sus benefactores. En este caso, él toma el nombre de Hernán por Hernán Pérez de Bocanegra y toma el nombre de Tapia por Andrés de Tapia, que era encomendadero de Jilotepec. Lo mismo sucede con San Luis de Montañés. Y esta imagen es buena y ayuda para que los naturales aquí en Querétaro empiecen ellos a tomar decisiones de venirse a lo que sería ya el futuro. Bien, Gerardo, permíteme, te voy a interrumpir un poco porque si siento de un dato que acabas de dar, hiciste aproximadamente 1528-1529, cuando Conín cambia a Fernando de Tapia. En 1529, en México, no estaba Hernán Cortés, todavía estaba en España, le faltaba poco para regresar, y había una audiencia, era la segunda. Y Nuño de Guzmán era el presidente de esta audiencia, 1529, y tenemos bien conciso ese dato, y está bien registrado. Cuando regresa Hernán Cortés en ese año, es cuando, antes de que llegue a Ciudad de México, Nuño de Guzmán toma el dinero que había en la Secretaría de la Audiencia, forma un pequeño ejército de 1.500 hombres, 600, y empieza su odisea por conquistar lo que más tarde sería la Nueva Galicia, parte del reino purépecha, Jalisco más al norte, inclusive llega hasta Sinaloa, causando muchas muertes. La más famosa es cuando mata a Calzonsi, que era en ese momento el rey, por decirlo de alguna manera, de los purépechas. Si esto fue en 1529, es difícil. En esa travesía que va de la Ciudad de México al estado
bueno, sí, por Toluca, para entrar a Michoacán y todos esos lugares. En un momento dado, dan encomienda a Hernández Pérez de Bocanegra, Hernando Pérez de Bocanegra, la región de Acámbaro. Y por ahí, si hemos de poner algunos datos históricos, envía unas avanzadas, entre ellas a Maximiliano de Angulo, que llega por este rumbo de Apaseo, de Acámbaro. Pero no creo que... Si me permiten, porque el público va a decir, bueno, ¿por qué se está soltando esta discusión? Y esto es parte del problema, las fechas. O sea, lo que está diciendo Esteban es correcto, es la época en que pasa la segunda audiencia, pero viene la segunda audiencia que es la de ¿cómo se llama? Sebastián Ramírez de Fuenleal. Y esta audiencia, que es Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue obispo de Santo Domingo, justamente entre el 29, 30, 31, es cuando él pasa a presidir la segunda audiencia antes de que regrese Cortés. Este dato yo lo anduve buscando porque lo que pasa es esto, que hemos leído diferentes documentos. Ustedes deben preguntarnos, oigan señores, ¿ustedes dónde están hablando todo esto que hablan? Porque ellos lo que están diciendo es información que está generada en documentos. Pero primero hay una serie de documentos que yo les decía en los años 80, 70, cuando menos eran más públicos y notorios aquí en la ciudad de Querétaro, por haber sido publicados por el gobierno del Estado, en este tipo de libritos que consiguen ustedes allí en la librería del Fondo en el centro, que son publicaciones que están basadas en lo que llamo yo las crónicas franciscanas, las crónicas que hacían los franciscanos de su provincia de Michoacán. La provincia de Michoacán de los franciscanos también dependió a Acámbaro, desde donde viene Hernán Pérez de Bocanegra, y obviamente el convento de Querétaro originalmente provino de esa provincia. Entonces esos documentos empiezan a ser erráticos en las fechas, ¿verdad? Ya después viene otra serie de documentos que a mí me gustaría que Raúl o alguien que los haya estudiado más, les llamamos más cercanos a la fecha, porque las crónicas franciscanas estamos hablando del siglo XVIII, si no estoy mal, cuando se generan las crónicas franciscanas, o sea, prácticamente 200 años, casi 200 años después de los hechos que estamos narrando. Entonces, más después se empiezan a descubrir, primero en algunos archivos de aquí de México, Guadalajara me parece, y no sé si aquí mismo en la ciudad de Querétaro, en México, etcétera, y después en Sevilla, ¿verdad? Se descubren documentos precisamente de estos pleitos de límites, donde ya nos empiezan a dar precisiones de fechas y personajes. Primera discusión que hay es la edad de Comín. Si nació en el 80-85, lo dice este libro, ¿verdad? Pero no hemos encontrado la fuente de donde salió ese dato. En las biografías de Comín también lo van a ver. Hombre, si nació en 1480, 85, sí, pero ¿de dónde sacaste ese dato? Raúl y yo andamos en esa investigación. Y así, no sé, Raúl, si tú nos ayudas a centrarnos un poquito más para no caer en una discusión tan detallada y sí ubicar a nuestro público de qué estamos discutiendo, ¿no? Ok, antes de continuar, yo tengo el dato de Lourdes San Juan. Ella escribe la historia sin el mito y ella toma información de varios escritos y nos comenta que este personaje recibió a los tecnochas, el encargado de recibir los tributos. Radicó en Querétaro desde 1528 y fue bautizado primero como Hernando o Fernando Bocanegra en honor del encomendadero. Ahí está el dato. Así es, pero no sé, Raúl, siempre nos queda una presión. Voy a hacer una síntesis, lo que a mi voz todavía anda un poquito temblorosa, de hecho no he ido a los programas, pero bueno. Esto que están ustedes escuchando de desacuerdos, de datos que se están encontrando unos contra otros, es como se ha ido encontrando la información, digamos, desde los últimos años del siglo XX hasta nuestra fecha. Ya ha habido varios cambios. Vamos a poner varios extractos de lo que se conoce
La leyenda, la que se conoce incluso cuando llegamos a vivir a Querétaro, esa pelea incruenta que se da en la loma de Sangremal, y los datos que se tienen del CONIN, que luego va a ser Fernando de Tapia, se deben a lo que llaman crónicas franciscanas, en donde intervienen sobre todo Fray Isidro Félix de Espinosa, Alonso de la Rea, Bumón, Francisco Javier de Santa Gertrudis. Todos ellos van confeccionando un documento que se llama La Relación de Nicolás de San Luis Montañés. Le van cambiando, le van quitando datos, van cambiando los protagonistas. Finalmente, Fray Isidro Félix de Espinosa, que es como el primer cronista de Querétaro, ya tiene en sus manos los datos de un documento muy valioso que se llama Relación Geográfica de Querétaro de 1582, y combina la leyenda con datos que vienen en ese documento. Y así se mantuvo la información. Todavía nuestro programa nació en 1995. En eso estaba cuando hay un norteamericano que se llama David Wright-Carr, que estaba estudiando con esos documentos, y él señaló lo siguiente: no hubo una conquista, no hubo una batalla incruenta. Todo se debe a las buenas artes de CONIN de pacificación, de su buen entendimiento, la política que él hacía con los chichimecas, en donde poco a poco los va convenciendo para someterse a la corona. Y ahí llega David Wright, llega a nuestro programa cuando ya había entrando otra información que no era tan, digamos, tan rosa como lo estaba contando él, sino un poquito más problemática, y empieza un debate de que realmente hubo o no una batalla aquí. Y David Wright descalifica eso que llaman Relación de Nicolás de San Luis Montañés, tilda como de ridícula la batalla, a rodillazos, codazos, trancazos, y dice que no, prácticamente no existió, y que todo se debió a las buenas artes de CONIN. Luego tenemos unos informes de un historiador que se llamó Wilberto Jiménez Moreno, en que habla que un subordinado de Nuño Beltrán de Guzmán, que yo les conté al principio, que hizo la conquista de la Nueva Galicia, andaba buscando algo que llaman el Valle de Oxitipa, un lugar, y entonces va siguiendo el río Lerma. De ahí toma un afluente que me parece que es el río Laja, y ese río Laja lo lleva aquí a las tierras de Querétaro. Repito, estamos en los momentos de la conquista de Nuño de Guzmán, quizás 1530, 1531, cuando está la segunda audiencia que acaba de decir José Quesada, y Nuño Beltrán era el primer presidente de esa de la primera junta que se dio cuando destituyen a Cortés, pero para que no lo manden a llamar, decide hacer su propia conquista, y esto es a costa del otro imperio, el imperio rival de los mexicas, que era el de los purépechas, el cual conquistó con lujo de crueldad. Ya Esteban dijo, pues, quemaron al Canzonci, que era el rey de los michoacanos. Y entonces, bueno, nos quedamos, Maximiliano de Angulo, general de Nuño de Guzmán, encuentra Querétaro. ¿Cómo conocemos esta información? Hay unos documentos que llamamos de Sevilla, que se encontraron como por el 2005, y son de 1536. Todavía apenas lo estamos estudiando. Aquí tenemos un cuestionario de preguntas y respuestas, y ahí es donde se habla de que Maximiliano de Angulo llega aquí a Tlaxco, Querétaro, pide comida, tamenes, cargadores, sustentos, que los caciques, hablan de un cacique chichimeque y un cacique otomí, que suponemos que es CONIN, que es el que está por ver, si se llama Nanacati o Nanacash, que parece ser CONIN. Bueno,
le dan Esa lo que época pide. tiene 30 años según esto de Exactamente, sí, ahí ya ya no nos da ya. la fecha de nacimiento. Ahí habla de que tenía, sí, habrá nacido por 1500 Nanacati, algo que yo creo que es más lógico para Colín. Bueno, Maximiliano de Angulo no se conforma con lo que le dan, pide más suministros, pide más cargadores. Tanto Colín como Olín, que es digamos, el cacique chichimeca, se los niegan porque ya era mucho y se los toma, siguiendo el terrible ejemplo de Nuño de Guzmán, que era un salvaje. Empiezan a tomar gente para obligar a cargar los fardos de los españoles y empieza una corretiza por todas partes de Tlaxco. Se enojan ciertos otomís y chichimecas de lo que está ocurriendo, se juntan, se arman y hay un enfrentamiento, hay una guerra, 1531, pero de Maximiliano de Angulo con una coalición, digamos, chichimeca otomí, que se enfrentan contra Maximiliano de Angulo y lo hacen huir. Huyen hacia Cámbaro, donde Hernán Pérez de Bocanegra los atiende, hay heridos españoles. Maximiliano de Angulo repone sus fuerzas y regresa y conquista Tlaxco, se dice a sangre y a fuego. Entonces, esta es la nueva conquista, el nuevo dato también. En 1531, una nueva batalla que se está dando y que estamos conociendo, estamos viendo cómo fue, qué dijeron los testigos en aquel momento y qué dijo Colín, porque al parecer fue uno de los testigos. Nanacati dice, y este es, digamos, lo más penoso del asunto, que él, cuando empezó a ver el problema, que había guerra, dice que sale corriendo hacia Apapátaro. Había una triple alianza del norte mesoamericano que eran San Juan del Río, Apapátaro y Querétaro, o digamos, Iztacli Chichimeca, que es San Juan del Río, Sincoque o Apapátaro y Tlaxco. Corre y se esconde en unas cuevas en lo que pasa el problema. Maximiliano de Angulo consuma la conquista, toma formalmente la tierra al nombre de Nueva Galicia y de Nuño de Guzmán, y ya luego llega Nuño de Guzmán a Tlaxco y pide que traigan a Olín y a Nanacati para que gobiernen, porque estaban escondidos. O sea, ellos se habían ido cuando hubo el problema y entonces a ellos no les queda más que obedecer, ser caciques, pero ahora instrumentos de la corona, pero a nombre de la Nueva Galicia. Y es aquí donde está lo nuevo. Pero, ¿por qué la Nueva Galicia? Que esto no se había repartido antes, que Hernán Cortés no había dado esta encomienda. Pues sí, la había dado Juan Jaramillo, que no había venido a investigar bien, y dejó, pues, ahora sí que le comieran el mandado, que le tomaran las tierras, y ya que están tomadas, se inicia ese pleito que tenemos que fue a dar hasta Sevilla, España, y estos interrogatorios que se hacen de lo que ocurrió pasan en 1536. Bueno, y entonces... Ya se me acabó y vuelvo a tomar un poco de agua. Adelante, pero miren, más que entrar en una discusión exacta de fechas, yo les pediría a mis queridos panelistas que si retomamos la esencia de este programa, o sea, de este análisis, que es quién era ese Colín, era ese evangelizador, ese buen hombre, lleno de virtudes, como dice la crónica a la que hiciste referencia, la crónica que traje, la de Querétaro, la relación de Querétaro, los pone como un hombre virtuoso que vino de Quilotepec, como familias, como dijeron, ¿verdad? Y que tuvo a bien, ¿verdad? Porque llegó Bocanegra, ¿verdad? Hernán de Bocanegra, ¿verdad? Y le tuvo a bien evangelizar, porque la gente, o sea, los españoles, no sabían el idioma otomí, o menos el chichimeca o otros idiomas, y bueno, entonces necesitaban de alguien que como que supiera el idioma, y este hombre nos lo pone muy bonito y muy fácil, ¿no? O sea, se convenció de buenas palabras y les hacía maíz, trigo y algodón, les sembraba a
Hernán de Bocanegra, ¿verdad? Y se dio a fundar la ciudad, o era como mencionan algunos de estos documentos más modernos, era un cacique que se autoimpuso, ¿verdad? ¿Verdad? Y este era el pleito que había entre la encomienda de Jaramillo, que era Jilotepec, como bien lo dices, ¿verdad? O la encomienda de Pérez Bocanegra. Hay unos documentos que le llaman de Puebla, de 1554, que tenía un escribano, Cristóbal de Tapia, y señala claramente ahí que, son dos cartas. Una de los caciques de Jilotepec, quejándose de que Fernando de Tapia, ya lo llaman por su nombre, no paga los impuestos, simple y sencillamente ya había sido reconocido como sujeto a Jilotepec, pero se hacía tonto y no mandaba el dinero ni mandaba el tributo. Entonces es una queja. Y otra carta firmada por el Olí, el mismo que viene aquí de 1536, en donde dice, que ya Conín o Fernando de Tapia había dado todas las tierras a sus amigos otomís y había desplazado chichimecas hacia otro lado y pedían que se le restituyeran las tierras. Es una mala faceta no muy agradable de lo que aparece de 1554. Ustedes hagan la cuenta, fíjense lo que había hasta fines del siglo XX, una relación geográfica muy buena, muy valiosa, de 1582. Luego aparecen unos documentos que se llaman de Guadalajara, que son como de 1565, que dio a conocer Huilberto Jiménez Moreno, que ya hablaba de Maximiliano de Ángulo, que había incursionado en Querétaro. Luego los documentos de Puebla, de Cristóbal de Tapia, 1554, y finalmente estos de Sevilla, España, porque fue hasta Sevilla el pleito para que se dirimiera quién ganaba, si Juan de Jaramillo o Hernán Pérez de Bocanegra, de 1536, y toda esta serie de pleitos, de límites, nos dan mucha información que no conocíamos, pero que hay que tratar de clasificar con cuidado para empezar, para ver si este entrevistado, que suponemos que es Conín, que llaman Anacati, que se dice cacique de los otomís, es el mismo del que estamos hablando, del que han hablado Esteban y Gerardo, si es el mismo. En 1541 es cuando Bocanegra pierde este pleito, porque él no pudo demostrar escrituras de sus propiedades o de su propiedad que tenía en esta región. Hay que recordar que Hernán Pérez de Bocanegra era encomendadero y él sí formó Apaseo el Grande, los Apaseos y Acámbaro. Él tenía ahí sus propiedades. Incluso existe una propiedad en Apaseo el Grande que se llama Hacienda La Labor. Y hay fotos de ella, es decir, pues sí tuvo una cierta prosperidad. Y él empezó, pues sí, a tener mucho dinero por las encomiendas que le habían dado. Como bien comenta Raúl, él pide una audiencia en Sevilla, porque en México pierde. Entonces se va hasta Sevilla y en 1541, desde 1538 me parece que está esto de la 36, que está esto de la demanda, él la pierde. Y al perder Bocanegra, la encomienda de la evangelización de la región pasaría a depender entonces de la audiencia española aquí en México, de la audiencia de México. Por tal motivo, Vasco de Quiroga, que era el obispo de Michoacán, inició después un pleito con el arzobispo de México por Querétaro. ¿Qué es lo que tenía Querétaro que llamaba mucho la atención a los españoles y a los encomendaderos? ¿Por qué Querétaro? Y a los tarascos y a los aztecas. Conín mismo lo sabía. Querétaro finalmente era una región limítrofe, y con el tiempo, con este tiempo que puede ser del 40 al 50,
empezaron a hacer descubrimientos más hacia el norte. Quiero decir, Zacatecas fue un descubrimiento importante. Antes de Zacatecas, quien era la región que daba más mina y prosperidad a la Nueva España, fue Tlaxco, pero Taxco de Alarcón Guerrero. Taxco de Alarcón Guerrero se fundó en el año de 1529. Estamos hablando que estamos a casi 11 años de que Taxco Guerrero cumpla 500 años como ciudad. A Querétaro no le dan el nombramiento de ciudad sino hasta 1550, me parece, ¿no? Sí, ya cuando hay ciertas familias de españoles, entonces, 1550 y tantos. 1600. Oh, mucho más, mucho 1620, más después. cuando ya es una entidad. Entonces, parte de la documentación de lo que se está hablando del Tlaxco, según algunos historiadores y algunos registros, sí reconocen los virreyes, o el virrey en su momento, de que sí existe un Tlaxco, pero se cree y se piensa que el Tlaxco que es el que está en Guerrero. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta región no daba plata, ni daba oro, como en su tiempo, en 1529, lo empezó a dar la región de Taxco, y un poblado muy cerca de Taxco, que está como a 6-7 kilómetros, que se llama Tehuilotepec, que es de donde entonces José de la Borda, quien fue el benefactor de Taxco, que hizo la hermosa iglesia, pero estamos hablando de esto ya finalmente 200 años después, en el año de 1750, cuando se forma la iglesia. Bueno, en ese entonces, que estamos hablando de 1530, 1540, este Taxco pudo haber tenido una cierta relación con los escritos de los que se están mencionando, porque precisamente en náhuatl Taxco significa lugar donde se juega el juego de pelotas, que también Querétaro tiene. Sí, son es Tlaxco Guerrero y Tlaxco aquí y Querétaro. Sí. Definitivamente. Bueno, y hablando entonces de la encomienda, de que la pierde y de que entonces Tapia regresa con su ejército a Querétaro en el año de 1546. ¿Por qué sucede esto? Finalmente, Conín o Fernando de Tapia, quien le da o se toma la gobernatura o se toma la alcaldía de esta ciudad, él, como bien ya había comentado Raúl, empieza a repartir tierras, sí, pero a su propia gente. Y a los chichimecas que le habían hecho cansada la vida los empieza a desplazar. ¿Qué hacen los chichimecas? Se van a quejar a Jilotepec y lo denuncian de que él era un macehual, de que él no tenía una estirpe como para poder reclamar que él fuera precisamente el gobernador. Así, porque hay coincidencia tanto en la relación geográfica como en los documentos de Sevilla, o sea, Conín o Nanacatl, los dos vienen de Jilotepec, los dos traen sus familias aquí a Querétaro y vienen huyendo del susto que les dio la toma de la Gran Tenochtitlan en 1521. Entonces hay una gran migración de otomis hacia Tlaxco, hacia el Ixtaque Chichimeca, quizás por lo fuerte de lo que era la encomienda de Juan de Jaramillo, que probablemente elevaba mucho los impuestos, y entonces uno, tanto Nanacatl como Conín, y también hay otro otomí, Mexichi, José Mexichi de Ixtaque Chichimeca, todos se vienen a estas tierras. Hay que tomar en cuenta que Juan de Jaramillo, quien era el encomendadero de Jilotepec, él era de la gente de Hernán Cortés, y Hernán Pérez de Bocanegra era de la gente de Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán y Hernán Cortés eran los requete archirrecontra enemigos. Sí, son las dos figuras conquistadoras que hay en este. A ver, aquí me permiten hacer una pequeña pausa. Siguiendo la tradición del programa, quiero mandar saludos a Maritza Tamayo, a Patricia Amador y a Juan Pablo Fox, que nos están siguiendo aquí por el Facebook, son los que están registrados. No sé si Raúl tú alguien alcance a ver a alguien más, pero bueno, les enviamos saludos a las gentes que nos envían por el Facebook. Y a ver, aquí está muy interesante la discusión. Es claro que estos pleitos entre las dos encomiendas o las dos provincias, por así llamarles,
lo que es Nueva España y Nueva Galicia, causaron toda este encornio y estas calificaciones y descalificaciones, porque no nos vayamos, o cuando menos yo no tengo la idea, Raúl, de que porque son documentos más cercanos de la época, a fuerzas son la verdad, vamos a llamarlo así, porque son documentos que aquel Conin glorificado por las crónicas más antiguas, pues se desvirtúa totalmente como una persona que actúa en su conveniencia o en su provecho. Entonces la pregunta va a ser ¿cuál de las caras? Que ese es nuestro programa. ¿Cuál de las caras o qué tantas caras tenía esta persona? Y mucha de la discusión que hay en estos cuestionarios, en estos pleitos, es si no también se desvirtúa Conin precisamente para ganar el pleito. O sea, porque si Conin, acordémonos, y esto es una pregunta que yo quisiera ver quién de ustedes nos puede aclarar, ¿dónde queda, ¿cómo se llama? El que es su pariente, se me fue el nombre, Nicolás de Montañés, de Santa Cruz de Montañés, porque primero sale como el capitán adelantado de Jilotepec al que recurre Conin para poder hacer la conquista de Querétaro, y después, aunque está en su relación y todo, lo desaparecen los cronistas, se le da ya todo el crédito a Conin y Nicolás de San Luis pasa como a segundo término, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es uno? ¿Qué tanto es el otro? ¿Qué tanto fueron siendo desvirtuados los personajes, Esteban? ¿Qué tanto hubo una desacreditación en aras de ganar los pleitos por las posesiones y los impuestos? Es lo que me gustaría que buscáramos esas respuestas. Claro, la respuesta la vamos a encontrar de manera diferente en cada una de estas crónicas, y es un poco también contestando la pregunta anterior, que bueno, no se quedó en el aire. ¿Qué pasó con Conin? ¿Quién era realmente Conin? Si leemos la crónica, la relación geográfica de 1582, realmente Conin es la persona que hablaba yo al principio de la leyenda, es una persona que es muy buena comerciando. Si vemos la crónica o la relación de méritos de Nicolás de San Luis Montañés, nos vamos a dar cuenta que el cacique de Jilotepec era él, y viene a este lugar a pacificar y a tomar estas tierras en posesión de la corona española, y quien lo acompaña como un subalterno es Fernando de Tapia. Ahora, ¿qué pasó con Nicolás? Bueno, él es el cacique de Jilotepec. ¿Para qué se queda aquí? Él regresa a su reino. Recordemos que estas tierras van a ser tributarias, o eran tributarias, desde el tiempo de Moctezuma Huilcamina, 1446, de Jilotepec. Entonces, Nicolás no tiene por qué quedarse en Querétaro, si es que atendemos a esto. Que claro que después sus familiares, sus descendientes, hacen esta relación de méritos para tener cierto tipo de privilegios en esta región. Esta región era de una tierra muy fértil, inclusive pues se han de acordar todavía los queretanos pues que nacieron en el siglo pasado, la región acá de Hércules, de la Cañada, llena de huertos, donde se daba, lo que ustedes sembraran se daba y en abundancia. Y según la relación de tributos para los mexicas de esta región, se sacaba mucho algodón. Entonces, por eso también era importante la ciudad. Y retomando lo que motivó esta conferencia, Conin, les digo, depende de quién, qué relación leamos, lo veremos como un hombre muy listo, muy sagaz, muy buen comerciante, que se hace del poder, que sabe acercarse a las personas ganadoras. También lo vemos como una persona que es prepotente, que únicamente ayuda a los suyos, a los que están bien con él, o también, que será la otra cara interesante, de esa persona que es cobarde, que no es capaz de enfrentar los problemas de frente, y de ahí que, si hemos de creer que Nanakash es Conin, cuando ve la situación fuerte con Maximiliano de Angulo, pues sale corriendo para atrás del cimatario, esconderse allí, inclusive tenían que mandarlo a llamar.
En conclusión, de mi parte yo diría que Conin, pues bueno, ni tan santo ni tan diablo. Un hombre como cualquiera otro, a veces muy acertado en sus juicios y en la mayoría de los casos, pues ni tan acertado. No sé si alguno de mis compañeros quiera dar su opinión acerca de Gerardo. Sí, yo pienso que Conin es la antesala del clásico político marrullero. Es la verdad, o sea, fue un hombre de su época y yo he aprendido mucho aquí con los compañeros, que hay que ver al hombre de acuerdo al momento que él estaba viviendo. El que yo haga en este momento ese juicio, pues es porque yo llevo ventaja y hay un juicio, ¿no? de lo que se formó él como persona. A esta altura del partido yo digo eso, pero si nos acercamos hacia el año donde él vivió, pues él hizo las cosas bien, es decir, sí pacificó. Se cree y se dice que él nunca participó en las guerras, más que odiarlas, más bien se escondía o se iba, ¿no? Tal es el caso, alguien, Raúl menciona, quizás también Esteban, que él se esconde en unas cuevas, porque él no quiere saber nada. Su mayorazgo, que Luis de Montañés, era su capitán y el que lideró entonces la guerra. Pero Conin, su persona de él, lo más importante me parece, fue dividir o fue quitarle a Jilotepec Querétaro. Al quitarle a Querétaro, también le quita consigo los pueblos aledaños, desde San Juan del Río y todo lo que tenemos a la fecha. El estado de Querétaro me parece que se lo debemos a Conin, se lo debemos a Fernando de Tapia o Hernando de Tapia, sí se lo debemos, porque finalmente, además de que lo pacifica, le da una identidad cristiana que para los estándares de la época, eso le valió para que la corona le diera una gobernatura vitalicia, no nada más a él, sino a su hijo Diego. Entonces, tanto él como su hijo y su descendencia, que no fue más allá de 1650, me parece, con una de sus hijas, porque ya no hubo más, pues le dan a Querétaro edificios. Este museo regional de Querétaro lo empieza a trabajar con él en su administración. Digo, eso es importante. El de las capuchinas lo forma su hija, no tengo ahorita el nombre, pero ahorita se los paso. Ella forma Santa Clara. Ok. Sí, es Santa Clara. Ok. Santa Clara, la hija es profesa ahí, ¿verdad, Esteban? Sí. Ok, ella lo forma. Entonces los Tapia dejan un legado, sí. Dejan un legado, y este legado es precisamente la estructura geográfica, política que actualmente gozamos y tenemos, y nos saca del Estado de México a estas alturas del partido. Pero sí, el juicio a posteriori es que el hombre fue marrullero, el hombre supo comportarse a los estándares del momento, supo vivir, pero él tenía un maestro, y ese maestro se llamaba Hernán Pérez de Bocanegra. Entonces, él no aprendió solo. Yo les puedo asegurar, compañeros, que Conin empieza a tejer, empieza a ver lecturas, empieza a comportarse de las circunstancias por la formación que este hombre le da a Conin. Y ya cierro rápidamente. Nanakash Conin, bueno, es un otomí de Jilotepec. Viene a Querétaro huyendo de los tributos o los malos tratos, como decían ambos, Nanakash y Conin. Vamos a poner, son dos personas distintas. Llegan a Tlaxco, a Querétaro, primero aliados de los chichimecas, que los ayudan a vivir, forman una alianza. Luego veo también ese pleito, Hernán Cortés contra Nuño de Guzmán, la Nueva España contra la Nueva Galicia, los aztecas contra los purépechas. Todo está junto, todo está revuelto. Querétaro es el centro, es la pelota que se va meneando de un lado para otro. En Conin cabe todo lo que hemos dicho, desde un cobarde, bueno, no un cobarde,
Él llegó, vio los catorrazos y dijo, yo me voy, él no tenía por qué tomar partido, se va y se esconde, pero luego cuando ya negocia con tanto Nuño de Guzmán, Hernán Pérez de Bocanegra, cuando lo están entrevistando, dice que su amo es Hernán Pérez de Bocanegra y él va aprendiendo, se hace cristiano y luego es un conquistador, en efecto. A él va junto con, me parece, Nicolás de San Luis, van a la guerra chichimeca, conquistan lo que es San Miguel de Allende, se debe a Conín, y ahí sí ya era un guerrero, o sea que sí, fue un guerrero. Cabe esa figura poética del Conín guerrero, es real, es cierta, y también un hábil gobernante, y alguien que pues por estar escamoteando el tributo a los de Jilotepec, va creando la independencia de Querétaro. Al parecer lo mandaba fuera fronteras allá con el rey de España, y así finalmente ya para cuando es la relación geográfica de Querétaro, los Tapia están reconocidos ampliamente como protectores. Se reconoce que están sujetos a Jilotepec, pero si no tributan ni nada, aparentemente como que de facto son independientes. Esa independencia se reconoce en 1620, donde ya el rey de España reconoce a Querétaro como una entidad aparte, que en efecto se debe a este personaje, a la manera que se comportó, a lo audaz, a lo hábil, para saber tratar con unos y con otros en su tiempo. Eso es lo que yo pienso. Me gustaría dar dos datos útiles importantes antes de terminar. Un dato útil de Fernando de Tapia es que él forma la ciudad de San Miguel el Grande, lo que es ahora San Miguel de Allende. Es un buen dato, que lo hace junto con un fraile. Y otro dato útil, que es su árbol rápido genealógico: Conín se casa con Magdalena Ramírez, indígena otomí, y también era cacica, y tiene cinco hijos. Diego, el único hombre que tiene, Magdalena, María, Catalina y Beatriz. Las cuatro tuvieron buen tino porque quedaron viudas y no tuvieron descendencia. Diego, el único varón, se casa con María García Espinosa, indígena cacica, también de Jilotepec, y tienen una hija que se convierte en monja y es la que forma el convento. Eso está claro. Y se terminan los Tapia. Yo no sé si qué bueno o qué malo, pero ahí termina el cacicazgo de los Tapia. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, hubo batalla de Sangre Mal, el Cerro de la Cruz que se conoce hoy. ¿Hubo batalla o no? Yo creo que sí. No hubo el pleito de los documentos de Sevilla, es en Sangre Mal, terrenos de Nanacatli, el enfrentamiento cuando se arman chichimecas y otomís para enfrentar a Maximiliano de Angulo fue en Sangre Mal, en 1531. Sí, yo creo que sí debió de haber habido una batalla, no me queda la menor duda, porque los chichimecas eran un pueblo que sabía luchar y defenderse. Entonces yo no creo que ellos realmente hayan dicho, no, pues sí me ganaste a mano limpia y te entrego, ¿no?, mis tierras. O se apareció Santiago Apóstol y eso, pues me rindo ante ti y beso la cruz. Realmente no creo que haya sido eso. Los franciscanos inventan esta leyenda que todos los pueblos la tienen y es muy romántica y resulta ser muy bonita. Pero tiene un núcleo de verdad, ¿eh? Así es. Tiene un núcleo de verdad. El que se oscurece la tierra, el que se oscurece esta zona, no hay ningún dato astronómico que diga que hubo un eclipse el 25 de julio del año de 1531. O sea, no lo hay, no. A lo mejor puede, como bien dijo Esteban, que estaban corriendo, hicieron polvo, y eso de que la pólvora, de que no hubo golpes ni hubo armas, no, pues también si aquí escuchamos un cohete en la noche y nos espanta, un cohete, o la basura en la noche y toca bien fuerte, ¿no? Ya imagino los cañones, ¿no? Los cabuces, los que traían. Entonces
sí debió haber habido una batalla, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto, yo digo que sí, por supuesto que hubo una batalla y por supuesto que ha de haber habido algún motivo. Y eso es importante porque miren, en la parte de Maximiliano de Angulo se supone que el pleito estuvo, si no estoy mal, por la cuestión de que les pedían unos tamenes, ¿verdad? Y eso fue lo que causó todo el furor, aparte del tema de los límites y el pleito de propiedades, pedían unos tamenes y por eso es que hubo una sublevación. Sí, en algunos documentos viene eso, ¿no? La otra parte que sí era para pactar, porque los chichimecas así podían rendirse, ¿verdad? Que es la parte romántica. Pero hay una batalla, hay una fundación de un pueblo que originalmente se cree que estaba en la Cañada, aunque había otro asentamiento en el pueblito. Sí, bueno. Y lo curioso, y otro personaje que quiero que antes de que terminemos, no está Erika, pero ya al rato ya vamos a tener que terminar el programa, ya nos están llamando para que terminemos el programa, que no hemos mencionado, que se llama Juan Sánchez de Alanís, sirviente de Pérez de Bocanegra, criado, perdón, que es otro que las crónicas lo ponen como el que junto con el Conín, con Fernando de Tapia, hicieron no nada más la labor de pacificadora, sino crear el repartimiento de la ciudad como un tablero de ajedrez. Si se fijan, los que vivimos aquí o conocemos, ¿verdad? Vamos por allá al pueblito, al Cerro del Sangremal, al barrio La Cruz, que se llama ahora, o San Francisquito, toda esa parte, y son calles pues un poco curvas y estrechas, ¿verdad? Que eran los pueblos indígenas. Era el poblado indio. Era el poblado indio. El tablero de ajedrez en Querétaro del centro. Exacto, sí, ahí me ganaste el tablero de ajedrez. Vamos al centro de la ciudad, y las calles son rectas y más amplias, ¿verdad? En forma de tablero de ajedrez, y eso fue lo que los españoles de ese tiempo se pusieron para su parte, ¿verdad? Y los indígenas pues los dejaron allá en el cerrito, ¿verdad? De hecho era un pueblo de indios esto originalmente, ya hasta 1600 y pico se hace ciudad. No sé, Esteban, si quieres un comentario. Sí, quiero hacer un comentario importante. Querétaro, donde está fundado, donde estamos viviendo actualmente, no es seguro de que haya sido realmente un asentamiento prehispánico. Hay sus dudas. Cuando se habla de Tlaxco, del lugar de juego de pelota, se piensa que es la región de la Cañada. Ahora, ¿por qué se eligió el Sangremal para empezar a edificar la ciudad? No hay una respuesta certera. No, los que la hicieron, en este caso Sánchez de Alanís, él únicamente se hace muy amigo de Conín, y entre los dos hacen la repartición. Sánchez de Alanís, como buen soldado y como buen europeo, buen español, pues empieza a hacer la ciudad así en forma de tablero de ajedrez, pero no hay una certeza de esto. Inclusive en los medios especializados, muchas personas, muchos especialistas, no hablan de la fundación de Querétaro, sino de la refundación de Querétaro. Es interesante toda esta región. Hace rato hice el énfasis en que fueron 25,000 indígenas que estuvieron en esta batalla. Genéricamente les llamamos chichimecas, pero recuerden, chichimeca era todo aquel que vivía de cierta parte de nuestra república, empezando desde Querétaro, el límite geográfico hacia el norte. Para los españoles, en vez de hablar de conaces, chimpases, panes, de todo ese tipo de grupos de etnias, vamos a quitarnos en la gran chichimeca, todos son chichimecos, se acabó. Y entonces, de un solo tajo, pues nombraron a todas las etnias que habitaban aquí. Bueno, entonces, naturalmente, Querétaro se funda como República de Indios. ¿Por qué? Porque no había muchos españoles que quisieran quedarse a vivir aquí. Son muy poquitas familias, después de la conquista, las que habitan aquí. Para ellos les toca esta vertiente, también por algunos datos por ahí, atrás lo que ahora es Jardines de Querétaro, hacia donde están los arcos, era una laguna donde los que habitaban esta región cazaban patos y algunos peces.
Sí, carreras, entonces era una laguna. Entonces es complicado saber dónde. El único documento fidedigno de esto sería la relación geográfica de 1582. En su pregunta 16 es muy específico. ¿Dónde está ubicado? ¿Quién lo fundó? ¿Por qué se llama así? Pero curiosamente en esta relación que se envió a España, resulta ser que esa pregunta y su respuesta se perdieron o les y nadie, o alguien por favorecer a los Tapia o a Montañés, no sé a quién, la eliminó. Y no conforme con eso, al final de esta relación, toda relación de esa época tiene un mapa donde estaba marcado exactamente Tlaxco. Hace rato Gerardo mencionaba que muchos escritores pensaban que Tlaxco estaba en Taxco, que ahora conocemos como Taxco Guerrero. La verdad es que cuando vemos los documentos de Sevilla, vemos los cuestionarios y las respuestas que dan, es difícil pensar en esto, porque allá en Taxco Guerrero no eran tributarios de Quilotepec, para nada. Entonces sabemos que el pleito que se dio aquí entre esto, si pertenecía a Quilotepec o pertenecía a Gámbaro, fue lo que creó este juicio, y las respuestas fueron que desde tiempos de Ihuilcamina, Moctezuma, Quilotepec tenía bajo su dominio Tlaxco, y es esta región. Pero ¿dónde está exactamente? Ojalá y pudiéramos encontrarlo. Rápidamente, hace algunos 2 meses, 3 meses, en la Feria del Libro, el INA presentó el trabajo de uno de sus investigadores jóvenes, y estaba ahí Matos Moctezuma, uno de los grandes historiadores de México, especialista en el Templo Mayor, y él comentaba que cuando estudiante leyó algo de Matos, y él pensaba al final, después de leer toda aquella relación, ver el mapa, 16 pinturas que hablaban de todo esto. Resulta ser que se habían perdido. Y este alumno, años después, en España, buscando en una biblioteca particular, ve una referencia. Las pinturas están en tal lugar específico. Él lo intuyó, fue y encontró esas pinturas. Alguien las vio bonitas, las arrancó de aquella relación y se las llevó a su casa. Ojalá y algo así haya ocurrido con este mapa que indique exactamente dónde está Tlaxco, y que también tengamos la respuesta, que les digo que está perdida. Y es uno de los enigmas sobre la fundación o refundación de Querétaro. Bueno, mis estimados amigos, pues ya de la cabina de controles ya me hicieron señas, se nos acabó la hora del programa. Bueno, en realidad nos hicimos hora y media, ¿verdad? Pero bueno, daríamos por terminado el programa. Obviamente hay otras 2 personas que saludo aquí, a Manuela Muchaste y Quesada, un primo mío, y a Chela Mainero, una historiadora, una profesora de historia que está un poquito enferma. Esperemos que se mejore, que te mejores, Chela, y que nos apoyes algún día también aquí, ¿verdad? Y bueno, vamos a terminar el programa, pero en realidad pues no lo terminamos, sino que damos paso a que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer, pues adelante, con todo gusto, ¿no? A ver cómo le hacemos, Raúl. Yo creo que ya no, ya van a cerrar, nos estamos esperando. Perdón, nos pasamos. A las 8 debió haber empezado la sesión de preguntas, pero no, ya. Perdón, yo me colgué, ¿verdad? Estaba con el reloj, no traía el reloj de la cabina, sí, pero traía este reloj de 1 hora y pensé que nos íbamos a tomar media hora, pero bueno, pues no, si no es así, pues agradecerle a todo el mundo su presencia. Y bueno, de todas formas, por aquí afuera, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, Mauro, no sé, Raúl, si quieras. Vamos va a haber más pláticas este año, no sé, creo que en julio hay otra, hay que ver qué agendas tenemos, y queremos mantener este formato. Y bueno, ya, si ustedes lo aprueban, en vez de la clásica conferencia, sí, quisiera que nos dieran rápidamente su opinión. Más dinámica la charla de esta forma. Ok. Bien, no, pues vamos a seguir con este estilo.
el equipo sesionando aquí para la gente. Pues ya nada más no me queda más que agradecerles, esperar que escuchen el programa sábado 8:30 de la mañana y martes 11 de la noche en Radio Universidad. El sábado vamos a seguir con Villa, lo que pasó entre Estamos con la revolución. El martes no sé qué, Gerardo, qué tengamos. Ya luego les decimos.